muy buenas tardes. El día de hoy estamos realizando una actividad más del Colegio Morelense de Psicología. El día de hoy estamos en celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en este contexto, la Organización Internacional del Trabajo y el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2026 hacen énfasis en la construcción de entornos psicosociales saludables, considerando los cambios en el mundo del trabajo, digitalización, nuevas formas de empleo y riesgos emergentes. Mi nombre es Emanuel Poblete Trujillo y soy parte de este colegio. El día de hoy tengo a 3 personas que nos están acompañando en este evento y quisiera darles la presentación y el uso del micrófono al doctor Luis Pérez Álvarez, encargado del despacho del Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología y también en representación de la mesa directiva del colegio. Muchas gracias, doctor Emanuel. Un saludo a toda la mesa que en esta ocasión nos van a honrar con la presentación de trabajos en torno a los desafíos y tendencias que hoy tienen pues, diferentes tipos de intervenciones y entre ellos particularmente al entorno psicosocial saludable o entornos que tenemos que generar, trabajar. Y pues estoy seguro de que con estas colaboraciones entre uno de los centros de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y bueno, pues también contando con la participación de destacados y destacada investigadora en el tema, habrá mucho por que nos compartan, porque también haya preguntas y también, por supuesto, en estas colaboraciones interinstitucionales, es el caso particular con el Colegio Morelense de Psicología, que bueno, a través de la presidencia del doctor Samuel Islas, que bueno, nos ha pedido estar en esta representación en este momento para darles la bienvenida, también agradecerles de antemano que estén dispuestas y dispuestos a estas colaboraciones. Y bueno, pues para no quitarles más tiempo a nuestros ponentes, siendo la 1:15, damos por inaugurado este evento que auguro que será de gran riqueza para todos los que puedan seguirnos en las redes. Buena tarde, sigo al pendiente por acá. Muchas gracias, doctor Luis. Y en efecto, pues bueno, tenemos una mesa bastante interesante de personas expertas, unos especialistas en materia de salud en el trabajo y seguridad. Así que me permito hacer una breve presentación de cada una de las personas que nos acompañan. En primer lugar, al doctor Arturo Juárez García, y leo brevemente también una semblanza de él. Es doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, profesor investigador adscrito al Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología de la UAM, consultor en temas de psicología del trabajo y las organizaciones. Sus líneas de investigación son acerca de la evaluación e intervención de factores psicosociales del estrés y la salud en el trabajo, así como la psicofisiología de las enfermedades crónicas en los trabajadores y miembro del SNI. Así que bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Emanuel, muy agradecido contigo, en principio con el Colegio Morelense de Psicología y con el CIPSI, con nuestro director también por estar aquí, por apoyarnos, y a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Alisma Monroy Castillo. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, profesora investigadora adscrita a la Facultad de Psicología de la UAM, y su trabajo investigativo versa sobre factores psicosociales, conflicto trabajo-familia, salud mental y enfermedades cardiometabólicas en trabajadores de instituciones educativas. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Alice. Y bueno, al último y no menos importante, nuestro compañero, el doctor Javier García Rivas, es doctor en Salud Pública por la Universidad de California, profesor investigador adscrito al Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología de la UAM, y sus temas de interés son acerca de bienestar, estrés, sedentarismo, riesgo cardiovascular y salud mental en entornos laborales, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Bienvenido, doctor Javier. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Será un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Y pues bueno, es un evento bastante interesante en términos del marco que estamos hoy celebrando, y pues vamos a aprovechar estos minutos recordándoles a las asociados y también al público en general que realicen sus comentarios en esta transmisión en vivo para que al final tengamos un espacio de interacción
con nuestras especialistas del día de hoy. Y pues bueno, quiero empezar con una pregunta introductoria, aprovechando también qué es lo que está ocurriendo en materias de situaciones actuales, este contexto. Entonces, lanzo la primera pregunta. ¿Qué evidencia reciente sustenta la relación entre los factores psicosociales y salud mental laboral en la región? Sí, si me permiten, Arturo, Alisma, me parece, Manuel, que es un tema central el dar un contexto de en dónde vemos reflejados todos estos. Digo, ya más adelantito iremos hablando un poquito más sobre a qué nos referimos con factores psicosociales, etcétera, ¿no? Pero es importante destacar siempre que la OMS estima que cada año se pierden aproximadamente 12,000 millones de días de trabajo relacionados con temas de depresión y ansiedad. Y fíjate que en este lanzamiento justamente del día de hoy, la OIT cada año lanza un lema, digamos, ¿no? En algunos años ha sido de seguridad y salud en el trabajo como derecho humano fundamental, etcétera. El de este año es que el trabajo o un trabajo con entorno psicosocial saludable, pues es igualmente importante, ¿no? Pero lo que nos dice justo con este mismo lema es que recientemente actualiza estos datos y nos dice que más de 840,000 muertes al año se deben justamente a condiciones relacionadas con el trabajo, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Y bueno, nada más dejo aquí el contexto, digamos, de lo relevante que es el tema del trabajo, no solamente cuidar la salud física, sino también la salud mental de las personas que trabajan. Y bueno, sumando a esto que menciona Javier, también quisiera señalar, ¿no? Esto que la misma OIT menciona en su informe, ¿no? Que se trata de garantizar también un entorno psicosocial saludable en el trabajo, ¿no? Y entonces esto nos habla específicamente de no solamente relacionarlo a la ausencia del estrés psicosocial, sino también trabajar dirigidos, ¿no? Dirigiendo, perdón, estas intervenciones, ¿no? Hacia mejorar la salud o proteger más bien la salud de los trabajadores en un tema de salud física, salud mental y reducir estos riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, cuando nos preguntas acerca de justamente estas evidencias, ¿no? Ya hay diferentes estudios que señalan como cuáles son, ¿no? Los factores psicosociales. De hecho, en este, ¿no? Se señalan específicamente algunos, ¿no? Que tienen que ver con esto que hablaba del estrés psicosocial, ¿no? La inseguridad laboral, ¿no? La jornada laboral prolongada, entre otros. Y específicamente ya en el tema de salud mental, ¿no? Lo que van señalando es que justo estas condiciones y otras, ¿no? Que también se mencionan en el informe, ¿no? También nos habla de que no solamente están vinculados a ansiedad y depresión, sino a riesgos suicida, y que además ya hay estudios en donde señalan, ¿no? Las prevalencias en torno a que estas condiciones de salud están específicamente relacionadas a condiciones del trabajo, ¿no? En diferentes niveles de condiciones del trabajo, ¿no? Que eso ya podremos hablar más adelante. Sí, complemento también la información. Miren, está este informe a propósito de este día asignado al tema del entorno psicosocial en el trabajo. Acaba de liberar hace unos días la OIT el informe donde especifica esto que señalaba Javier, ¿no? Más de 840,000 personas al año se calcula que pierden la vida por temas relacionados a riesgos psicosociales en el trabajo, como las largas jornadas, la inseguridad en el empleo o el acoso. También hicieron una estimación, dice que estos factores de riesgo representan 45 millones de años de vida ajustados por discapacidad en promedio al año, que también en términos del Producto Interno Bruto Mundial, estos factores de riesgo se asocian con 1.37% de todo este PIB global, y 35% dice de los trabajadores en el mundo labora más de 48 horas a la semana.
Y bueno, vale la pena decir aquí, recuerden que desde 2011 en la OCDE, México ocupa el primer lugar con el país con las jornadas laborales más extensas. Y bueno, todo esto, ¿por qué es importante? Atendiendo directamente la pregunta de Manuel, yo creo que no hay de veras tantos estudios como en otras áreas, pero son suficientes para la conclusión de este tipo de informes y de este tipo de, pues digamos, alarmas que lanzan estas autoridades internacionales. Estamos hablando de estudios que se han hecho epidemiológicos en poblaciones de más de 200,000 sujetos, en poblaciones con estudios longitudinales de más de 20 años que se ha seguido a los trabajadores. Y se ha logrado descubrir eso, ¿no? Que seguir estos estudios de seguimiento, seguir a los trabajadores que están expuestos a estos riesgos psicosociales en el trabajo, pues implica mortalidad. O sea, la gente se muere por estar en trabajos psicosociales riesgosos, trabajos peligrosos desde este punto de vista psicosocial. Y no solo, cierro con esto, eso representa que no solo los factores de riesgo psicosocial tienen que ver con la salud mental, porque ese es un error común. Se piensa que cuando hablamos de riesgos psicosociales en el trabajo, solo estamos hablando de problemas de salud mental, pero no. Los factores de riesgo psicosocial, además de su influencia en múltiples problemas de salud mental, tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades endocrinas, que son las primeras causas de mortalidad en nuestro país, y en países industrializados. Tiene que ver con problemas musculoesqueléticos, con problemas digestivos varios, con problemas inmunológicos y una lista enorme de problemas de salud en los que se ha asociado la exposición a estos factores. Y debo decir, no solo en estos estudios europeos, en grandes muestras, en México también la evidencia es contundente. Ya hay revisiones sistemáticas que han logrado demostrar esto. Entonces no es una ocurrencia la política al respecto, como estas recomendaciones que está haciendo la OIT, las que ha hecho la OMS, o la misma norma 035 en nuestro país. No es una ocurrencia, es el resultado de una emergencia en un problema de salud pública grave que se ha subestimado. Entonces, bueno, en ese sentido también muy agradecidos nosotros de que el Colegio Morelense nos abra este espacio para también platicarles lo que ocurre en este campo. Gracias. Sí. Si me permites complementar ahí, Emanuel, lo que comentaba el doctor Arturo. Fíjate que ahorita que estaba comentando nuevamente las cifras, saqué mi calculadora rápidamente, esos 840,000 muertes al año, nada más para dimensionar, representa por ahí de una muerte cada 34 segundos. Es decir, conforme vamos aquí charlando, vayan contando cada 34 segundos de lo que nosotros vamos platicando aquí, una persona en el mundo fallece por causas relacionadas con el trabajo, ¿no? Entonces es así, es esa la dimensión de la problemática, ¿no? Y por otra parte, nada más para cerrar un poquito esto que nos comentas tú, ya lo que nos presentaba el doctor es bien importante también recordar que no solamente está vinculado, por eso cuando yo les daba en la primera parte de mi intervención, les decía que está directa e indirectamente relacionada con estas muertes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos ya de la enfermedad desenlace final, es decir, una enfermedad cardiovascular, diabetes, ¿no? Generalmente, pues vemos que hay toda una trayectoria, digamos, de salud a lo largo de los años. Sin embargo, lo que la investigación también nos dice es que las personas que están expuestas a estos factores de riesgo tienen mayor probabilidad de tener comportamientos no saludables, ¿no? Es decir, estos comportamientos que tradicionalmente se han vinculado a una responsabilidad individual, ¿no? Es decir, es que usted no hace ejercicio, es que usted no come bien, es que usted fuma, es que usted bebe. Todos esos factores de riesgo reconocidos, sabemos que hay una mayor probabilidad de que las personas asuman o adquieran estos comportamientos si se encuentran trabajando bajo estas condiciones, ¿no? Y con eso cierro, ¿no? Qué interesante ahorita con este primer bloque con el que estamos inaugurando, insisto, ahorita están conectándose y siguiendo esta transmisión en vivo, asociados, asociadas y también público en general, así que por ahí
aprovechen y hagan sus comentarios, preguntas para que al término pues podamos hacerles este proceso interactivo. Y bueno, por ahí nos van dejando varias cosas que quiero rescatar, entre ellas, bueno, este marco regulatorio muy, digamos, referente, tendencia siempre de la NOM 035, estas incidencias en términos de prevalencia y lo que implican, sobre todo en términos de la salud en todo su escenario, ¿no? Esa cuestión de seguridad y de salud precisamente es como hoy se está llevando a cabo este conversatorio en el marco de celebración. Y pues bueno, también por ahí me quisiera aprovechar una pequeña intervención más, digamos, de apoyo para que tengamos toda la audiencia el entendimiento de qué es un entorno psicosocial saludable, porque de repente también eso queda bastante abstracto, nos podemos ir por distintas situaciones. ¿Ustedes qué nos podrían comentar? ¿Me permiten? Sí, mira, me parece que tu pregunta aquí, doctor, es fundamental, ¿no? Es decir, porque muchas veces hay una confusión acá. A veces las personas de manera general decimos, un entorno psicosocialmente saludable es una cultura bonita, ¿no? Que todos nos llevemos bien, que nos pongan el cafecito, ¿no? Y entonces, no quiere decir que no ayude, ¿no? No quiere decir que este tipo de medidas no ayuden. Sin embargo, el estudio de los factores de riesgo psicosocial es muy, muy puntual. Como bien decía Arturo al inicio, son variables muy bien identificadas, muy bien establecidas en la literatura, que nos permite saber que una vez que nosotros hacemos este tipo de modificaciones, van a tener un efecto tanto en la salud, que es en realidad el tema central de nuestro conversatorio el día de hoy, pero también va a tener un impacto inevitablemente en el desempeño de las personas, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante no solamente es pensar los factores de riesgo psicosocial como un clima bonito, ¿no? Sino más bien hay que identificar adecuadamente cuáles son estos riesgos que se están presentando en el entorno laboral, ya sea largas jornadas laborales, un liderazgo inapropiado, ¿no? El conflicto trabajo-familia, del tema de que la doctora Lisma nos podrá comentar un poquito más, ¿no? Entonces hay un montón insisto, de variables muy puntuales que podemos identificar en este tema de los factores psicosociales y no es algo general de que, no nos llevamos bien o, me compraron pizzas, ¿no? Es decir, no es solamente esto, que a veces se llega a englobar en un tema muy general como clima organizacional, ¿no? Entonces no es exactamente eso, ¿no? Sí, Arturo, adelante. Sí, miren, quiero también complementar lo que dice Javier. Creo que la OIT lanza ahora el concepto de entorno organizacional psicosocialmente saludable por una razón muy puntual. Cuando se estuvo hablando durante mucho tiempo de riesgos psicosociales, una tendencia que ha sido ligarlo a temas de bienestar psicológico. Entonces, cuando uno liga este concepto de riesgos psicosociales a bienestar psicológico, se piensa automáticamente en estos programas de bienestar que van enfocados hacia el control del estrés, ¿no? Hablo del control personal del estrés, todas las medidas que hay al respecto, ¿no? Programas de mindfulness, talleres de relajación, una serie de medidas que tienen una característica muy particular. Este es un enfoque muy individualizado para el tema del bienestar y el control de estrés, y lo que deja fuera es lo que la investigación ha demostrado en los últimos 50 años, que es el origen de ese riesgo. El origen de ese riesgo son condiciones de trabajo no saludables. Entonces, tenemos el caso de trabajadores que tienen jornadas de veras de 16 horas diarias en trabajos que son esclavizantes, ¿no? Expuestos a violencia laboral con jefes autoritarios, y se piensa o se cree que un programa de control de estrés es suficiente para atender esa situación. Entonces creo que el llamado que hace la Organización Internacional del Trabajo es muy importante desde el punto de vista conceptual, porque de hecho en este informe también es muy claro decir, hablamos de entorno psicosocialmente saludable porque nos estamos refiriendo a cómo se diseña el trabajo,
cómo se estructura el trabajo, cuáles son las condiciones, las políticas, los procedimientos para crear un servicio o para crear un producto. Esas cuestiones que normalmente se dejan a administradores o a ingenieros de producción, pues son el origen de estos riesgos. Claro que cuando ellos fabrican o diseñan estos procesos, están pensando en la productividad, ¿no? En las metas competitivas para lograr su productividad, pero no están pensando en las cosas psicológicas que eso provocan y los riesgos que eso provoca en las personas. Entonces, aunque tiene el nombre de psicosocial, realmente estamos hablando de factores socioorganizacionales, pero claro que impactan a través de mecanismos neuroendocrinos, por eso es el nombre de psicosocial. Yo siempre he dicho que deberían de llamarse sociopsicológicos, ¿no? Pero bueno, ya se quedó el nombre de psicosocial y aluden a esta cuestión, ¿no? El origen del riesgo que está en condiciones de trabajo. Muy bien, sí, doctora Lisma. Sí, bueno, yo nada más, igual, ¿no? En este mismo sentido, de lo que ya mencionaban Arturo y Javier, ¿no? Señalar esto, ¿no? O sea, que sí tiene que estar muy claro que finalmente no es una relación directa, o sea, no es como que yo me expongo y ya, ¿no? Me voy a enfermar, voy a padecer algún tipo de enfermedad física o mental, ¿no? Es decir, sí hay como todo un mecanismo, ¿no? Por eso se habla como de esta exposición por un periodo de tiempo, ¿no? También no es que esté yo expuesta a una ocasión y entonces inmediatamente me enfrento a estas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso sí es importante entender justamente esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Respecto a qué son los entornos, ¿no? Saludables y desde un ámbito social, ¿no? Que tienen que ver no solamente con los recursos del propio individuo y cómo atiende a las demandas del trabajo, ¿no? Es decir, a estas exigencias laborales, sino con todo lo que conlleva esto, que también ya lo había señalado Arturo, ¿no? Con las normas, ¿no? Las políticas, ¿no? Que nos llevan que llevan a ciertos organismos a procesos, ¿no? Que hacen que estos factores se vuelvan de manera, estén de manera prolongada, ¿no? El trabajador se expone de manera prolongada a estas condiciones. Y entonces también tiene que ver con las formas de la organización del trabajo, es decir, no solamente es cómo el trabajador gestiona, sino todo lo que está en el entorno laboral, ¿no? Entonces, me parece como súper importante, ¿no? Lo que ya ha señalado Arturo respecto a no atribuir exclusivamente al trabajador, ¿no? Este mecanismo, este proceso, si bien va a haber otros factores que van a incidir, finalmente van incidiendo también en el estilo de vida, en la calidad de vida, ¿no? Lo que nos va a llevar a enfermarnos. Muchas gracias, Alice. Sí, claro, pues yo creo que ahorita ya lo que están comentando nos empieza a dar pues varias pinceladas, entre ellas esta dificultad, más allá de pensar y cómo nos ayudaba Arturo también para ir contextualizando qué es lo que se refiere estos aspectos también entre la variable, no solo en la definición, sino lo que contiene y lo que implica. Y entonces por ahí van escuchando sus tres opiniones, varios aspectos que hablan sobre desafíos y además muy particular por el colegio, el perfil y la predominancia hacia el interés en lo psicológico, ese componente. ¿Cómo llevamos a cabo esos procesos de evaluación? Dado que muchas veces lo pensamos en materia de lo instrumental, es desde lo metodológico, cómo definimos, construimos. Entonces, ¿ustedes qué consideran como los principales riesgos, desafíos o barreras que hemos tenido precisamente en, bueno, la evaluación y luego cuando se ha estado haciendo a partir de la pandemia, por supuesto, estos aspectos que por ahí nos diversifican el tipo de actividad, ¿no? Estos aspectos digitales, híbridos, virtuales, ya no solamente entendiendo el trabajo de manera tradicional en lo presencial, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Empiezo yo si quieren ahora. Sí. Miren, hay unos retos muy importantes detrás del tema de la evaluación, a mi juicio. El primero es, pues, también la falta de comprensión de lo que significa la evaluación de estos riesgos.
Hay, afortunadamente en la norma 035, una guía de referencia que las empresas pueden utilizar, los empleadores, para evaluar estos riesgos de acuerdo a los requisitos que esa norma pide, que es como creo la mayoría de la audiencia sabe, ahora sabemos que es una norma obligatoria y tienen todos los centros de trabajo que aplicarla. Y afortunadamente ofrece esa guía. Esa es una herramienta que tiene limitaciones, pero aún con esas limitaciones me parece un enfoque adecuado al tema de los que son los factores de riesgo psicosocial. Es decir, no se puede bajar cualquier cuestionario de internet, de las redes sociales y aplicarse y decir que esos son factores de riesgo psicosocial, sino que hay una serie de dimensiones, de elementos que se evalúan de acuerdo a estándares internacionales y que vienen ahí en esa norma. Otra cuestión también importante, digo, eso es, en el mejor de los casos, eso es lo que se puede hacer, aunque les decía, también tiene áreas de oportunidad. Por ejemplo, algo que nosotros descubrimos es que con la pandemia, con los terremotos y este tipo de situaciones ligadas al cambio climático o situaciones de crisis de diversa índole en los contextos actuales, pues a veces estos cuestionarios que son estandarizados no permiten cubrir toda esa complejidad de esos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, los cuestionarios de la norma 035 no estaban reflejando esos estresores que la gente estaba viviendo con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el miedo a contagiarse, por ejemplo, el miedo a perder en el empleo. No venían estas cosas que pues están siendo muy importantes y se están reflejando en su salud, no vienen en el cuestionario de la norma 035. Entonces es un punto importante también identificar que la evaluación tiene que cubrir diversos aspectos, tiene que ser lo más integral y entender que estas guías, estos cuestionarios, que hay varios ya validados en México, solo son herramientas de tamizaje. ¿Qué es una herramienta de tamizaje? Es un primer acercamiento, llamémosle de evaluación preliminar, en donde a maneras de semaforización uno puede identificar qué tan riesgoso puede estar estas condiciones de trabajo, ¿no? Como un primer acercamiento, pero siempre como tamizaje, pues puede tener falsos positivos y falsos negativos. Se necesita una profundización de esa evaluación. Pero mucha gente también confunde, piensa que el simple cuestionario es ya una herramienta diagnóstica para decir casi quién se va a morir, ¿no? De acuerdo a su puntaje del cuestionario. O que ya de acuerdo a lo que contestó alguien en el cuestionario, ya como empresa me puede demandar. O sea, ese tipo de interpretaciones muy exageradas por un desconocimiento que hay en materia de evaluación, ¿no? Hay finalmente el último punto que dejo en la mesa también. Otra área de oportunidad que tienen las guías de la norma 035 es que tienen que mejorar todavía en aspectos psicométricos. La investigación actual ha demostrado que tienen áreas de oportunidad, ¿no? Parece que todavía, desde el punto de vista psicométrico, lo que hacemos nosotros los psicólogos, ¿no? Los psicómetras en particular, es ir identificando qué ítems, qué preguntas funcionen bien, cuáles no, e ir dándole validez y confiabilidad a los cuestionarios. Para nosotros es un tema muy importante, pero este tema de la validez y la confiabilidad también mucha gente lo subestima y hace evaluaciones que lamentablemente luego llevan a decisiones no éticas. Entonces, bueno, en resumen, estos son algunos de los puntos que considero prioritarios como retos, reflexiones en términos de evaluación. Pero bueno, dejo también la palabra para que mis colegas seguro quieren complementar algo. Y bueno, sumando a esto que menciona Arturo y que lo hemos comentado ya, ¿no? Como cuerpo académico también es la importancia de personalizar o hacer como estas evaluaciones con base en el sector, ¿no? O en el giro, digamos, de la empresa, porque de pronto se quieren aplicar, ¿no? Todos los instrumentos o estos instrumentos a todas las empresas por igual y de pronto hay características, ¿no? De la organización que necesitan evaluarse de manera distinta, ¿no? Entonces,
Sumando también, ¿no? Yo diría que la falta de interés, ¿no? También por identificar estos factores de riesgo psicosocial sería otra, ¿no? En donde no se reconoce todavía la importancia, ¿no? Del seguimiento a estos factores de riesgo, atender estos factores de riesgo, ¿no? Y lo otro sería, pues, creo que eso ahorita es un tema importante también, por supuesto, es la falta de recursos, ¿no? Entonces, ante esta falta de recursos, lo que se hace es implementar, ¿no? Estos cuestionarios, estas guías, y de pronto pues ya no hay más recurso para hacer estas evaluaciones con mayor profundidad, ¿no? Con otras técnicas que podrían ser, por ejemplo, la entrevista, ¿no? Para saber todo lo que conlleva ese factor de riesgo, y entonces eso nos limita mucho, ¿no? Entonces, en algunas revisiones sistemáticas, incluso también algo que dificulta es, ¿no? Y que se señala actualmente es cómo evaluamos, por ejemplo, a los teletrabajadores, ¿no? Entonces, si implementamos, o sea, qué tipo de ellas estamos implementando, ¿no? En donde no se consideran también otros aspectos como los que ya señalaba Arturo, ¿no? Con la pandemia, por ejemplo, cambiamos a trabajo híbrido, ¿no? O a teletrabajo, y entonces, ¿cómo evalúas la hiperconectividad, ¿no? O sea, ¿cómo justamente evalúas carga cognitiva, ¿no? Entonces, me parece que sí es un tema todavía, ¿no? El que se tiene que estar transitando, ¿no? A estas nuevas formas de trabajo, ¿no? A estas nuevas formas emergentes, ¿no? Que están en la actualidad, y que finalmente también de pronto, ¿no? Cuando hablamos no solo de evaluación, ¿no? Y aquí ahorita ya me estoy entrando a otro terreno que tiene que ver con la intervención también. Algunos autores hablan, por ejemplo, de la compensación del trabajador, ¿no? A la hora de, bueno, si voy a dedicar un tiempo, ¿no? A mi evaluación durante mi jornada laboral o a la intervención, entonces, ¿cómo voy a compensar ese tiempo, ¿no? El resto de mis horas de trabajo, es decir, cambia mi ritmo de trabajo, es decir, también, ¿no? O sea, de pronto, cómo estas evaluaciones están de cierta manera cambiando la dinámica, ¿no? Dependiendo cuánto dure, por supuesto, la evaluación y la intervención. Entonces, sí, es interesante, ¿no? El tema de los desafíos, ¿no? O de estas barreras a las que nos enfrentamos, ¿no? Y entre ellas, pues yo creo que cabe resaltar, pues creo que todavía, ¿no? Lo que ya mencionó Arturo, la comprensión, ¿no? De lo que significa la evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, si me permites, Manuel, mira, yo seré muy breve, creo, porque ya lo que abordaron tanto Arturo como Alisma ha sido muy claro, pero sí quiero enfatizar, ya lo mencionó en dos intervenciones Arturo de una u otra forma, pero sí quiero ser muy claro de qué no es exactamente esta evaluación de factores de riesgo psicosocial, y justamente no es una evaluación individualizada, ¿no? Y esto me parece que es muy importante para que a las personas que nos escuchan, ¿no? Estudiantes, nuestros colegas, que somos psicólogos, no es un diagnóstico individualizado, no es justamente una evaluación para saber usted cuánto estrés tiene. Estamos evaluando por medio de la participación de cada persona que trabaja en un centro laboral, cuáles son las cualidades, digamos, o cuáles son los riesgos que se presentan en este centro de trabajo en particular. Entonces, no estamos evaluando una persona ni estamos diagnosticando una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos estos instrumentos, ¿vale? O sea, no es un instrumento que me va a decir o me va a predecir, como bien decía Arturo, ¿no? Este es el que se va a desgastar, este es el que se va a quebrar, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros estamos encontrando aquí es cuáles son las condiciones de trabajo que están siendo, en este caso, más prevalentes y que de alguna forma pueden ser los que tengan un mayor efecto en la salud de los trabajadores, ¿no? Eso por una parte. Ya en la segunda parte que comentaba Alisma, me parece muy importante también hablar justamente de estas diferencias por sector, decía ella, ¿no? Mira, particularmente en el caso mexicano, el último dato que tenemos es que en México por ahí del 55% de la población trabajadora se desempeña en el comercio informal, se desempeña en la informalidad, ¿no? Y lo que sabemos, como bien decía Lisma, es que cada sector o cada trabajo tiene sus particularidades.
de la misma forma pasa en la informalidad. No, ese 55% no podemos decir, claro, entonces vamos a diseñar un instrumento que mida el trabajo informal. El trabajo informal no es homogéneo, ¿no? Es decir, las personas que trabajan en plataformas tienen ciertas condiciones, las personas que venden trabajan en ciertas otras condiciones, lo que trabajan nuestras otras colegas, ¿no? Dicen ellas, el comercio nini, no, perdón, neni, ¿no? Estas mujeres, ¿no? Que se desempeñan trabajando de manera particular en la venta, ¿no? De productos, tienen ciertas condiciones. Entonces, el comercio, la informalidad en general, tampoco es homogénea, ¿no? Y entonces es importante que tomemos siempre con mucha reserva todos estos instrumentos, ¿no? O sea, que sepamos contextualizarlos, ¿no? Hay una palabra por ahí que las personas utilizan mucho, dicen tropicalizar, a mí no me gusta, ¿no? Sino hay que contextualizarlo muy bien, tanto a nuestros entornos, a nuestra cultura, pero también a los sectores, como bien decía Lisma, ¿no? Y bueno, si me permiten, yo sumaría algo más a lo que menciona Javier, que no solamente es contextualizar, sino para que esto sea sostenible también hay que darle continuidad, ¿no? A la evaluación. Es decir, porque no es solo que evaluemos este año y ya, ¿no? No va a suceder nada más el resto, ¿no? De los siguientes años en la empresa, ¿no? Es decir, esto tiene que ser, ¿no? De manera sostenible, ¿no? Que haya un seguimiento, ¿no? De estos mismos factores de riesgo y, por supuesto, ¿no? Si hay estrategias, ¿no? De atención a estos que se han identificado, pues bueno, darle continuidad para ver, ¿no? Cuáles fueron las estrategias que están funcionando en la intervención. Entonces, me parece que todo esto sumaría, ¿no? A la evaluación. Claro, y esto es importante, perdón, porque, como bien decía Arturo, claramente las condiciones cambian, ¿no? Y las condiciones, las situaciones, tanto en la organización como en los contextos también, pues se presentan eventualidades, ¿no? Ya sean de desastres naturales, como bien decía Arturo, de pandemias, etcétera. Entonces hay que, económicas, ¿no? Entonces hay que considerar todo esto al momento de que lo que nosotros medimos en un momento, pues obviamente no se refiere o no es totalmente sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Hay que hacer evaluaciones periódicas, ¿no? Y además ahorita con lo que están comentando vamos dando cuenta que están generando bastante interés ahorita en las personas que están siguiendo esta transmisión. Ya tenemos varios comentarios y algunas preguntas, así que insistimos también en sigan compartiendo estos comentarios, preguntas al final para nuestro panel hoy de especialistas. Y bueno, efectivamente hay puntos que ahorita en términos de interconexiones, por ahí una parte la evaluación en la instrumentación, que es lo que estábamos mencionando en este segmento, pero también dos elementos que rescato de sus tres opiniones. Una, las implicaciones en términos sí legales regulatorios con la NOM 035, pero los aspectos éticos que vienen con estas. Eso sobre todo que es un punto particular en el que no se entienda de cierta forma, pues también el que se cuenten con los dispositivos o los elementos, pues ya propiamente se facilite el trabajo a todos. Por ahí esa parte creo que es un punto emblemático ahorita de esta intervención que llevan. Y la otra tiene que ver también con esas formas entre sí la evaluación, pero también en cómo se transita la intervención. Y una de ellas es que mencionaban una actividad diagnóstica. ¿Cómo identificamos, cómo valoramos y con qué estamos teniendo a disposición? Entre ellos, pues bueno, estos campos emergentes de la evaluación, el acercamiento y la proximidad hacia la seguridad y la salud en el trabajo con este conversatorio. Y por ahí entonces quisiera irme ahora en un punto y tiene que ver precisamente con esa forma de actuación, de intervención. Me gusta porque también, pues bueno, los temas, digamos, tradicionales, por así decirlos, con cierto recato, en el campo laboral, pues han evolucionado. Ya hemos hablado con ustedes también aspectos de la modalidad, la carga, las condiciones, pero también estas formas de versiones centradas en los modelos preventivos. Ya hay unas teorías de base, vemos que también hay formas de mediciones importantes. ¿Ustedes hasta dónde ven que están marcándose estos aspectos de tendencias o de innovación? ¿Qué es lo novedoso ahorita en las versiones o qué estamos buscando hacer novedoso en el abordaje de estos aspectos de entornos psicosociales?
quien quiera continuar con esta pregunta. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Bueno, pues voy. A ver, mira, hay en el tema de intervención es un poco difícil hablar de innovación, porque realmente en el mundo el tema de intervención es un problema. Es decir, las publicaciones en la práctica de la vida diaria en las empresas, pues la gente está acostumbrada a hacer evaluación y el diagnóstico, y ya decía la doctora Lisma, ¿no? Terminan el diagnóstico, creen que con eso pues ya terminaron y lo que sigue, pero toda la parte de la atención, una vez hecho el diagnóstico, está subestimada. Y decía, es un problema mundial, hay muy poco de intervención, sobre todo a nivel de investigación, hay muy poco. Y en nuestra región, en México, pues todavía más aún. Hay mucha falta de eso. Yo apenas acabo de publicar un libro sobre temas de intervención y fue un libro que me tomó como 5 años porque fue de veras hacer una búsqueda, es un libro colectivo, una búsqueda de experiencias en varios países latinos y fue muy difícil porque también en términos de investigación, pues la logística detrás de estudios de intervención es cara, es complicada. Pero bueno, esa experiencia me dejó ver también pues la gran necesidad todavía que hay en este tema. Y mira, hay también una cuestión muy interesante porque a veces se confunde. Una cosa es ser innovador y otra cosa es ser efectivo. Y ese es un gran problema que tenemos actualmente. Por ejemplo, hay muchas empresas, consultores que actualmente a propósito de la norma 035 ofrecen servicios con una plataforma de inteligencia artificial, ¿no? Automatizada, muy bluff y que incluso la cobran en dólares, ¿no? Y muy fifí, ¿no? Su plataforma. Pero en términos prácticos resulta ser que esa plataforma en términos de intervención, por lo menos las ideas o las cosas que propone, no tienen un vínculo acertado al diagnóstico que se ha hecho. Por ejemplo, se identifica que el problema son las largas jornadas laborales y el programa de intervención que se propone, pues son capacitaciones en mindfulness. No hay una lógica directa, incluso por puro sentido común, ¿no? Lógica entre la intervención y el diagnóstico que se hizo. Si el diagnóstico que hizo son las largas jornadas laborales, pues lo que hay que hacer es cómo intervenimos para disminuir esas jornadas laborales de acuerdo a lo que se requiere por ley. Pero la gente omite eso y como el software, la plataforma, les digo, es muy inteligente, pues se siguen estas recomendaciones. Entonces, también muchas de estas plataformas tienen modelos de funcionamiento importados de países desarrollados, pero la verdad es que luego esas cosas no funcionan en nuestra cultura. Es muy importante, por lo tanto, pues que la mejor manera de innovar, yo diga, el primer paso sea probar esa efectividad. Y la efectividad de las intervenciones tiene que ver con intervenciones basadas en la evidencia, o sea, que la gente vea que está funcionando, que es una intervención correcta de acuerdo al diagnóstico que se ha hecho. Y todo con base científica, ¿no? Para eso surgieron las revisiones sistemáticas, los protocolos, por ejemplo, en medicina, pues vienen de ahí, pero lamentablemente en psicología y sobre todo en nuestra área, en psicología ocupacional, pues no hay protocolos de esto. Entonces la gente interviene como se le ocurre. Y peor aún, como la norma oficial mexicana 035 no dice que es obligatorio que un psicólogo haga la evaluación o no dice qué profesional debe hacer el seguimiento de la intervención, pues entonces resulta ser que cualquier persona lo hace y como no tiene ese entrenamiento, no hay ese vínculo, ¿no? Como ejemplo, pues he visto empresas que, digo, sin menospreciar y sin descalificar la relevancia que eso pueda tener en otros ámbitos, pero por ejemplo, imanes cuánticos, ¿no? Para la norma 035 que no tiene nada que ver, o los ángeles, ¿no? O las intervenciones también religiosas, te traen el padre para que dé una misa. E insisto, aunque eso puede tener su relativa importancia,
todos estos ejemplos que suceden en las empresas no están ligados con la norma 035. Entonces, yo creo que la innovación, insisto, tendría que empezar por el bien hacer, y yo creo que ya el futuro, el destino será aprovechar estas tecnologías, aprovechar la inteligencia artificial para hacer intervenciones más efectivas. Ahí vamos a encontrar la innovación. Gracias. Y bueno, ya me mencionaba Arturo acerca de estas revisiones sistemáticas y justamente haciendo como esta revisión y marcando como la diferencia que es importante señalarla, ¿no? La diferencia entre las intervenciones organizacionales y estas que ya hablábamos, ¿no? De las individuales, o sea, ¿cuál es el objetivo de la intervención, ¿no? Entonces, en estas revisiones sistemáticas, ¿no? Mucho de lo que se habla es, bueno, la metodología va en función también del recurso, ¿no? Es decir, qué tanto va a seguir, ¿no? A los trabajadores, cuánto va a durar la intervención, etcétera. Esto va a depender mucho de los recursos que tenga la organización, de la disposición que tenga la organización. Y entonces, en ese sentido, también podemos hablar, ¿no? Del impacto que tiene una intervención de tipo virtual y otra presencial, ¿no? Y también lo que se ha encontrado es que si bien, por ejemplo, todas estas intervenciones que atienden lo personal, digamos, como el que brinde ciertos recursos, ¿no? O estrategias de afrontamiento a los trabajadores, sí tienen un impacto, ¿no? A corto plazo, ¿no? Lo que han encontrado hasta ahorita es 6 meses, 9 meses, ¿no? Algunas hasta, me parece que 16 meses, pero ya cuando evalúan a los 21 meses y así, ya no, ya ven que otra vez el trabajador está con las mismas condiciones con las que inicia, porque es importante señalar esto que hemos estado comentando, ¿no? Mientras las intervenciones se dirijan exclusivamente a atender, ¿no? La salud de los trabajadores, ¿no? Es decir, ya todo el efecto que tuvo esta condición, estos factores de riesgo psicosocial, el trabajador va a regresar a lo mismo, ¿no? Porque finalmente le brindas, ¿no? El recurso, la forma de gestionarlo, pero va a seguir expuesto a esa condición laboral, ¿no? Entonces, sí es importante señalar que la intervención organizacional, ¿no? Es decir, la modificación y todas estas, ¿no? Que ya incluso mencionaba Arturo, ¿no? La posibilidad de tener flexibilidad en el horario laboral, ¿no? Tener de pronto teletrabajo, ¿no? Tener un reconocimiento justo, ¿no? Es decir, como todos estos aspectos son los que más van a tener incidencia a largo plazo en la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es que hay un momento en el que el trabajador necesita de recursos o de estrategias para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y afrontar ciertas cosas del trabajo, si no se modifican estas condiciones del trabajo, ¿no? Estas condiciones de riesgo, regresamos al trabajador, ¿no? A una situación que lo sigue exponiendo, ¿no? A este mecanismo de enfermedad. Bien, si me permites, Manuel, seré igualmente muy breve porque creo que mis compañeros han abordado bastante bien el tema y en lo que también intervenían me di a la tarea de revisar un poco las preguntas y son muy, muy interesantes. Entonces quisiera dar un poco de tiempo para que podamos responder algunas de ellas, ¿no? Pero nada más para cerrar con esto, me parece igualmente importante considerar que esas intervenciones, ¿no? Como bien ya comentaban, es fundamental identificar dónde nosotros estamos interviniendo, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos psicosociales, generalmente, o un entorno laboral psicosocialmente saludable, estamos hablando justamente del entorno laboral. Y lo que nosotros vemos constantemente es que las intervenciones terminan centradas en el individuo, ¿no? Esto que ya nos ejemplificaba Arturo, ¿no? De que les alinean a las chakras, pues obviamente es una intervención totalmente individualizada, donde el trabajador es el que ya está mal, ¿no? Y luego entonces, como ya está mal, pues hay que arreglarlo, ¿no? Hay que desestresarlo, hay que alinearlo, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso identificar cuál es el enfoque, digamos, de la intervención, ¿no? Y como bien dice Arturo en este caso, está totalmente desvinculado si nosotros hacemos un diagnóstico del entorno laboral, ¿no? Por medio de la norma 035, que es totalmente organizacional, y terminamos haciendo una intervención individualizada, ¿no? Porque no hicimos, como les decía en mi intervención anterior, no estamos haciendo un diagnóstico individual.
¿no? Entonces me parece importantísimo esto, ¿no? Cuando hablamos de intervención, que las personas identifiquen exactamente dónde están diagnosticando para saber exactamente dónde pretenden intervenir. Sin duda, pues es un conversatorio que nos está dejando pues cerca de la hora de la comida, además, pues con más ganas de comer y de pedir y de digerir, así que pues bueno, me parece que entonces estaríamos llevando ahorita a pedirles un breve comentario de cierre. ¿Cuál podría ser su mensaje, su comunicado final? Bueno, si me permiten, voy a hacer un obsequio, le decía al doctor Emanuel aquí en nuestro chat a propósito del tema de la intervención. Hay un libro que se publicó recientemente por nuestro grupo, por el Observatorio de Factores Psicosociales. Por cierto, invitamos a toda la audiencia a conocernos. Ahí tenemos información del tema de manera constante, tenemos podcast, infografías, y ahí vienen también publicaciones, entre ellas este libro que les decía, manera de obsequio. Ahorita les van a poner el link, pueden acceder de manera gratuita. Es un libro con varias experiencias de intervención en varios países latinoamericanos, y ahí podrán ver de manera muy objetiva incluso la eficacia de algunas intervenciones. No hablábamos de que hay una tendencia a hacer solo intervenciones individuales. Nosotros ahí, a través de la investigación, demostramos que a veces esas intervenciones individuales no producen efectos cuando se hacen solo individuales sin considerar las condiciones de trabajo, que es el origen de este concepto. Así es que léanlo, ahí revisen, pues digamos que es un ejemplo de buenas prácticas con base en la evidencia. Es digamos, no es un manual, pero sí es un libro con alguna utilidad al respecto. Y bueno, cierro diciendo algo que viene en ese libro. Miren, el tema de la intervención, para que pueda ser efectivo y para que pueda ser innovador, tiene que ser estratégico. Y estratégico quiere decir, pues, que realmente mejore la calidad de vida del trabajador, que realmente convenza al empresario, al director de la empresa, al tomador de decisiones, de que esto le sirve, de que no solo se trata de la salud mental del trabajador y que se sienta bien y que no se estrese, sino que también tiene que ver con su negocio. Un trabajador saludable, un trabajador con buena salud mental o psicosocialmente saludable, obviamente va a ser más productivo, va a tener más motivación y la calidad del trabajo que hace va a ser mucho mejor. Hay también varias evidencias al respecto de eso, así es que de manera estratégica creo que sensibilizar a los tomadores de decisiones en eso va a ayudarnos mucho en la práctica. Y también otra estrategia pues es hacer vinculaciones entre profesionales e investigadores para ir generando, les decía, esta toma de decisiones basada en la evidencia. Eso nos va a ayudar a crecer en este tema y en otros, porque siento que la investigación sigue en nuestro país no teniendo muy buena fama, no sigue viéndose como algo independiente a la vida diaria, pero en la medida que lo incorporamos, va a mejorar el día a día de la práctica profesional. Gracias. Gracias, Arturo. Pues, Alice, adelante. Gracias. Y bueno, yo diría que ya hemos platicado mucho sobre la participación y la importancia de la participación de los trabajadores, ¿no? En estas evaluaciones para identificar estos factores de riesgo psicosocial en el trabajo, pero sí quisiera resaltar, ¿no? Que sin los tomadores de decisiones dentro de la organización no se puede transitar a un entorno psicosocial saludable, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Es decir, lo dejo como manera de reflexión, ¿no? Y ojalá se tome en cuenta esto. Gracias. Y atando un poquito estas dos ideas que nos dan tanto Arturo como Alisma, fíjate que ya Arturo nos decía que hay muy poca evidencia, muy pocos estudios sobre intervención. Bueno, todavía hay menos evidencia sobre esto que los empresarios llaman retorno de inversión, ¿no? Es decir, una vez que tú implementas ciertas estrategias, ¿cuándo se te regresa, digamos, esa inversión? Hay muy poquitos, pero lo que nos dicen contundentemente los pocos estudios que hay sobre esto es que inevitablemente por cada dólar, por cada peso
que alguien invierta en programas de salud o psicosociales, en el peor de los casos, ese mismo dólar o ese mismo peso se les regresa. Ese es el peor de los casos. De ahí para arriba, por cada peso, $2, ¿no? O bueno, por cada dólar, $2, 5, 6, 7 dólares se les regresa por cada dólar invertido, ¿no? Por cada peso invertido. Y hablo en dólares porque son la mayoría de los estudios que están hechos, obviamente, son en el extranjero y se refieren en dólares, ¿no? Pero entonces, insisto, este tipo de intervenciones, pues claramente desde nuestra perspectiva tiene una intención totalmente de salud, tanto física como mental, ¿no? Pero de bienestar laboral de las personas, pero inevitablemente va a trastocar justamente el negocio de las personas. Entonces, mi mensaje final siempre para las personas que están involucradas en el tema organizacional, no solamente es algo que debemos hacer por el bien de las personas trabajadoras, sino que es una buena decisión de negocios, ¿no? Es decir, inevitablemente se les va a redituar, ¿no? En mejor desempeño, en mayor productividad, en mayor retención de talento, ¿no? Es decir, hablando un poco desde con este lenguaje, digamos, empresarial, ¿no? Muchas gracias y pues bueno, efectivamente lo auguramos al principio, este es un evento que nos va a dejar pues con muchas todavía peticiones, inquietudes. El material que nos comentaba el doctor Arturo, pues bueno, nos va a ayudar también para ir haciendo más información, toma de decisiones y el diseño mismo también en torno a estos aspectos de hoy del tema que hemos estado abordando en un evento en colaboración con el Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional y el Cuerpo Académico Calidad de Vida. Y pues bueno, estamos ya ahorita cerrando nuestro conversatorio y por ello, pues bueno, vamos a ir haciendo una selección de preguntas. Y una de ellas es de Martín Fajardo y cuando estaban platicando acerca de la instrumentación, él pone que el problema no sería la estandarización del cuestionario, sino la aparición de fenómenos nuevos que han aparecido fuera del contexto común y la pregunta entonces, ¿podremos estandarizar estos nuevos fenómenos que pueden volverse a repetir en nuevas situaciones de crisis? ¿Quién desea responder? Adelante. Arturo. Yo. Sí, mira, hay un reto aquí muy interesante, decía que teníamos en temas de evaluación, y es que por un lado se necesitan cuestionarios estandarizados para poder hacer comparaciones, ¿no? ¿Cómo está mi centro de trabajo en relación a otros? O cómo estamos en México en relación a Chile, en relación a Estados Unidos. Esos cuestionarios nos ayudan a esos comparativos. El problema es que si estamos entendiendo que esos factores que vienen en esos cuestionarios es toda la realidad y su complejidad, es donde caemos en el error, porque la complejidad de estos aspectos psicosociales que son procesos complejos y la misma OIT dice difíciles de entender, pues nos obliga a evaluaciones profundas. Ya hablaba la doctora Lisma, ¿no? La necesidad también de metodologías cualitativas para entender cómo está funcionando esto. Por eso una limitante que tiene la norma es eso, que solo tiene un cuestionario y claro, lo hicieron porque no querían obligar a las empresas a contratar técnicos para poder cumplirla, sino que la misma empresa pudiera resolverlo. Pero aún aplicando un cuestionario, pues ya saben, tiene su chiste, pero ya vimos que es insuficiente, tiene que haber especialistas, gente que sepa de metodología cualitativa y se pueda explorar para hacer un diagnóstico muchísimo más completo y más puntual. Entonces, no es tampoco viable tener cuestionarios estandarizados para todos los tipos de complejidades, ¿no? Ni modo de tener un cuestionario para enfermeras, otro para obreros y otro para enfermeras del norte y otro para enfermeras del sur del país. O sea, es complejo. Yo creo que hay categorías generales que de manera estandarizada se pueden evaluar, pero siempre va a ser necesario el complemento cualitativo, ¿no? O incluso, ¿por qué no? También tratar de crear algunas preguntas a manera de cuestionario estandarizado propias de ese contexto, pero que ya salen a raíz de una exploración cualitativa. Hasta el día de hoy es lo que creo que pudiéramos recomendar en el equipo. Si quieres una valoración más o menos profunda y completa esta complejidad, pues no solo utilizar un cuestionario, sino varios estandarizados más cuestiones cualitativas.
Muy bien, gracias. Pues miren, aquí hay un comentario que nos va a dejar seguramente con varias opiniones. Es de Mike Esquivel y considera que muchas veces también se ignoran los procesos de reclutamiento y selección. Muchas veces desde ahí comienzan a violentar a quienes aspiran a trabajar ahí, que si bien se entiende que pueden existir contratiempos, muchas veces abusan del tiempo y otros recursos de los postulantes, sin mencionar también los casos de privación de la libertad y la vida que se ha venido haciendo más visibles en los últimos años. Se debe hablar de seguridad desde los procesos iniciales. Creo que este es un tema que también pues va muy pegado también de la cuestión de las condiciones laborales, por supuesto, esto de genérico, de la seguridad y la salud también, pero de las condiciones propias inclusive. Entonces, el día de hoy tengamos este conversatorio sobre los desafíos y las tendencias en las intervenciones. Mike, yo creo que también por eso va dejando aquí también esta situación de que hay un amplio abanico y muchas situaciones que van caracterizando este primer concepto con el que iniciamos hoy el conversatorio de lo psicosocial, el entorno y qué es lo saludable, porque tiene que ver pues justamente con estas condiciones. Y por ello pues también hacen menciones tanto en los comentarios sobre unos aspectos también de la intervención en materia de género. Importante estos aspectos también de diferenciación y de qué trabajamos. Y pues bueno, una pregunta más es de Héctor Alvarado y nos comenta que ya se han identificado áreas de oportunidad en la objetividad de la NOM 035. ¿Por qué no se han impulsado modificaciones para subsanar estas áreas? ¿Qué opina? Buenísima pregunta y totalmente pertinente, ¿no? Mira, aquí la situación es un poquito compleja, un poco, me parece que desde el observatorio justamente estamos tratando de identificar estas áreas de oportunidad en la norma y justamente estamos en conversaciones con las instancias pertinentes, en este caso la Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque de hecho la norma ya se debió haber revisado, ¿no? Pero es un proceso muy largo, es un proceso en el que no hay una personificación, digamos, de alguien que lo impulse, ¿no? Entonces, pues justamente es un poco como el trabajo hacia el que nosotros estamos apuntando, ¿no? Que en las próximas conversaciones sobre la modificación y ediciones de la norma 035, pues podamos nosotros hacer estas contribuciones que estamos justamente identificando, ¿no? Incluyendo temas como los que ya están mencionando, ¿no? Temas de género que obviamente eh, no se identifican claramente en la norma 035, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es un trabajo en el cual nosotros estamos justamente pensando influir, ¿no? Insisto, hemos estado en conversaciones cercanas ya con la Secretaría del Trabajo, con la OIT también, ¿no? Y bueno, con estas instancias son con las que nosotros queremos seguir conversando para poder seguir impulsando estos cambios que son necesarios y que bien ya se han identificado, tanto por nosotros en el mismo observatorio como en la evidencia empírica ya publicada, ¿no? Sí, yo poco sumando a lo que menciona Javi, ¿no? También mientras inician, ¿no? Esta conversación, ¿no? Se impulsan las modificaciones, pues aquí la importancia de seguir generando evidencia, ¿no? Para, pues justificar, ¿no? La necesidad de las modificaciones a la norma. Sí, perdón, nada más para técnicamente aclarar a Héctor, quien decide los cambios en la norma 035, pues es un Comité Consultivo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo a encargo de la Secretaría del Trabajo. Entonces, la Secretaría es quien convoca. Debió hacerlo, como bien dice Javier, en el año pasado, porque es cada 5 años las normas oficiales se revisan. Entonces, ya debió haber convocado la Secretaría, pero no lo ha hecho, ¿no? Supongo hay muchas cosas que tienen en este gobierno, pero bueno, lo que me queda claro es que no tarda, va a haber una actualización y seguramente como lo hicieron la vez anterior, va a haber un llamado público y general para sugerencias en la norma, y la intención de nosotros, como bien acaba de comentar Alisma, es mandar una serie de sugerencias, pero basadas en la evidencia, no nada más basadas en nuestra opinión,
sino basadas en investigación. Así es que espero que esas sugerencias para mejorar la norma pues puedan prosperar. Muchas gracias. Y pues bueno, les quiero hacer una última pregunta. Es de nuestro asociado Jorge Quirós. ¿Y en qué medida la norma ha facilitado la consolidación de espacios de trabajo con indicadores positivos de salud y bienestar? He visto propuestas en empresas donde promueven horas de spa o espacios de apoyo psicológico. Esto no representa la psicologización de la NOM 035. Gracias. Pues a ver, abrimos los micrófonos. Pues si quieren empiezo igual. Miren, hay una estadística que habla alrededor de solo 70, bueno, de 100% de las empresas que han implementado la norma, que son poquitas, del 100, aproximadamente solo 30% ha dado seguimiento hacia temas de intervención, es decir, solo se quedan con la aplicación de los cuestionarios de la guía y ya no hacen intervenciones. Son muy poquitas, 3 de cada 10 que sí aplicaron la norma. Y luego, de esas 3 de 10 que sí aplicaron la norma, lo más usual son temas como los que acaba de decir el doctor Quirós, ¿no? Es esta cuestión de programas de spa, de mindfulness, talleres de relajación, control de estrés. Y esa es una gran área de oportunidad de la norma, porque los inspectores de la Secretaría del Trabajo, mientras tú hagas algo, no importa qué, pues le ponen palomita en la inspección, porque en la norma no se especifica exactamente qué puede ser una intervención adecuada o no. Entonces, ese problema que tiene la norma se está generando lo que yo decía hace rato, ¿no? No hay lógica entre las intervenciones que se están haciendo y el diagnóstico detectado. Entonces, si en mi diagnóstico salgo con problemas severos de carga de trabajo, pues muy sencillo, las intervenciones que tengo que hacer es cómo disminuyo la carga de trabajo en ese grupo de trabajadores, en esas áreas, en esos departamentos o en mi empresa. No un curso de mindfulness o no un spa, porque eso, si bien es cierto que puede funcionar, es para un tema de bienestar y todo, pero es independiente. O sea, el foco, otra vez caemos en el problema de que está muy individualizado en la intervención, pero se olvida en lo más importante, que es la estructura de los trabajos. Entonces, sí se están haciendo muchas, pero lo que yo hablaba del libro, desafortunadamente, pues lo que la evidencia está demostrando es que la gente se siente muy bien al salir del spa, tú le preguntas y dice que sí, se siente mejor, pero vuelve a regresar a su jornada de 16 horas y en unos días pues está igual de estresado, está igual de deprimido. Entonces no está viendo en la mayoría de los casos intervenciones efectivas. Ahora, si hay algunas empresas que estén implementando cambios estructurales y que estén teniendo buenos resultados, sí, pero son las menos, desafortunadamente. Sí, es todavía un área de oportunidad. Y ahí yo diría que justamente estas empresas que implementan este tipo de intervenciones también cuando ya las empresas se dedican como a evaluar cuáles serían como estos indicadores, ¿no? Para conocer si algo mejoró dentro de la organización, en realidad se dan cuenta que no, o sea, sigue habiendo absentismo, rotación de personal, es decir, conflictos entre los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí seguimos viendo que después de la evaluación para ver si este tipo de intervenciones favorecen o no las condiciones laborales, pues vemos que no, sigue siendo esta necesidad enfocada a la intervención organizacional. Totalmente de acuerdo. Y mire, si me permiten agregar un poco a esta pregunta, me parece un poco que estas intervenciones de repente son como una copia ingenua de lo que hemos visto de grandes corporaciones. Por ejemplo, ¿no? Vemos que Google les pone silloncitos para descansar, les pone hamacas, les pone un área de juegos, y entonces se asume que si yo implemento algo similar, ¿no? Es decir, les voy a poner una fuente, ¿no? Así como en Facebook, y luego entonces en mi empresa, pues va a funcionar de la misma manera, ¿no? Entonces, insisto, pero es una implementación totalmente ingenua, asumiendo
que lo que se hizo en tal organización me va a funcionar a mí y luego entonces vamos a prosperar, ¿no? Y eso es totalmente incorrecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, instituciones como Facebook, como Google, etcétera, pues conocen su mercado, saben que la creatividad, el ingenio, no inicia a las 8 de la mañana y se apaga a las 5 de la noche. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tienen unas jornadas totalmente extendidas, ¿no? Donde las personas pueden ir libremente a trabajar a la hora que quieran, pueden descansar, dormirse. Yo me la pasé toda la noche terminando este proyecto. Hoy, pues estoy me la puedo pasar aquí, o voy y como, voy y me divierto, voy y veo los peces, etcétera. Es decir, porque conocen su negocio, ¿no? Entonces, y esto no quiere decir que nos va a funcionar absolutamente a todos, ¿no? Insisto, necesitamos identificar claramente cuáles son las condiciones, cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades de la misma organización para saber qué vamos a implementar. Y no solamente, insisto, hacer una copia, repito, ¿no? Ingenua, asumiendo que cualquier intervención que yo proponga, pues va a tener un resultado positivo, ¿no? Bueno, parece que perdimos a Manuel. Y ya me quedé yo acá con la palabra. ¿Seguimos en línea? Sí, seguimos. Pues si me permites, Javier, voy a hacer una adelante. intervención en lo que regresa Emanuel. Ajá. Sí, mira, solamente complementar, diciendo que esto nos está llevando a un círculo vicioso porque la gente hace intervenciones no adecuadas al diagnóstico que está teniendo y luego esas intervenciones no dan fruto. Y como no dan fruto, la conclusión del tomador de decisiones es: estos psicólogos o estos temas psicosociales no sirven de nada, y entonces se aleja de involucrarse en la importancia de estos temas, no le toma la seriedad y luego entonces los programas no funcionan y se hace este círculo negativo, vicioso, en el que no salen de ahí porque no hay efectividad, no hay coherencia y desafortunadamente desacredita una norma pues que promete ser relevante, ser importante, pero la mala aplicación de la misma es lo que está pues desacreditándola, pero mucha gente no se da cuenta del por qué. Ya tenemos a Manuel acá. Sí, muchas gracias. Sí, por ahí hubo una intermitencia, pero regresé rápidamente, ya escuché. Pues ha sido un tema de conversatorio bastante rico. Nos dejan, insisto, con muchas provocaciones, inquietudes y pidiendo más. Este espacio pues se fue rápido en términos de pues el contenido y la densidad, también de la complejidad que nos han hecho ver sobre el trabajo y en torno justo a la temática seguridad y salud en el trabajo, aún con esta búsqueda de precisión sobre el entorno psicosocial saludable. Y pues bueno, para ir cerrando, nada más comentarles en los comentarios del chat, en la transmisión de vivo, está también el enlace al libro que nos está comentando el doctor Arturo, así que ustedes nada más búsquenlo directamente en los comentarios y ahí van a poder ustedes descargar. Es un libro digital completamente gratuito, así que podrán hacer uso de este material. Y pues bueno, muchas gracias. ¿Me permites hacer una invitación, Emanuel, para cerrar? Si les parece interesante los temas que estamos trabajando, se acaba de abrir la convocatoria para el doctorado en psicología, en los cuales pues estamos obviamente Arturo, Alisma y yo. Entonces, para nuestros colegas, ya sea quienes están en vivo en este momento o para quienes vean la transmisión más adelante, si les interesa seguir explorando estos temas en un nivel de doctorado, pues obviamente estamos disponibles. Excelente, sí, pues ahí estamos también. Les dejamos también en el hilo de la conversación el enlace también para que ustedes puedan revisar los perfiles y las líneas y los espacios y puedan contactar también a nuestros especialistas del día de hoy. Y pues bueno, para ir cerrando me permito dar lectura a estas constancias. La primera es para el doctor Arturo Juárez García y que a la letra dice: el Colegio Morelense de Psicología hace el Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional y el Cuerpo Académico Calidad de Vida de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorgan la presente constancia al doctor Arturo Juárez García por haber participado en el conversatorio Desafíos y Tendencias en las Intervenciones para un Entorno Psicosocial Saludable en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y como parte del Programa de Actualización Profesional 2026 del COMOPSI,
firmado en Cuernavaca, Morelos, a 28 de abril de 2026. Firmantes el doctor Samuel Islas Ramos, presidente del colegio, y el doctor Luis Pérez Álvarez, encargado del despacho del CIPSI, y a su vez también hago la entrega virtual de la doctora Alisma Monroy Castillo, también por haber participado en este conversatorio, y en su constancia pues firman además el doctor Samuel Islas Ramos, el presidente del colegio, el doctor Luis Pérez Álvarez, encargado del despacho del CIPSI, y el doctor Arturo Juárez García en su función como coordinador del observatorio y líder del cuerpo académico, y de igual manera también para el doctor Javier García Rivas. Así que les agradezco enormemente haber tenido este espacio, la oportunidad de estar siempre con ustedes, a quienes les tengo bastante cariño, admiración, y que nos han ayudado también a dar pues este acceso y divulgación de las contribuciones que hay en torno a seguridad laboral. Así que pues muchísimas gracias por este espacio, y les invitamos a seguir compartiendo este espacio en futuras ocasiones. Así que muchísimas gracias. Igualmente, Manuel, gracias a ti y al colegio. Gracias por el espacio. Adiós.